Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este capítulo número 69 de su programa semanal de misterio. Hoy, como es costumbre, cada jueves 8:30 de la noche entramos en este espacio donde relatamos temas concernientes a fantasmas, apariciones, teorías conspirativas, fenómeno ovni, brujería, criptología y muchas otras cosas encaminadas al terror y misterio. Mi nombre es Ícaro Santi y por este momento los acompañaré en este espacio llamado Relatando el Miedo. Comunidad, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de un tema que se dio a los inicios de este proyecto llamado Relatando el Miedo. En unos inicios, como saben, los que ya tienen mucho tiempo consumiendo este contenido, lo hacía con mi amigo Chicho. Chicho, por algunas cuestiones de su trabajo, tuvo que salir del país y trabajar. Entonces ya no se pudo seguir este proyecto junto con él y decidí hacerlo por mi parte. En esos primeros programas contamos una historia. En esa primera edición contamos la historia del Charro Negro. Hemos hablado de él, hablamos algunas historias, algunas de las más conocidas. Hablamos que el Charro Negro es esta leyenda del folclore mexicano en donde, así tal cual, un charro negro en un caballo negro azabache, quien es asociado normalmente con el diablo, tiende a ser este cobrador o este castigador para aquellas personas que sí hacen el mal o que bien tienen algunos vicios con el alcohol, las parrandas, las mujeres o cualquier otro pecado. Viene a castigar precisamente a esas personas. El Charro Negro es conocido en México para aquellos que nos escuchen en otro país, que por ahí me han dicho que ha estado escuchándonos en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Por ahí tres personas hablaron estamos hablando de este folclore. El Charro Negro es una de las leyendas más representativas de México. Hay muchas historias acerca de ellos. En esta edición vamos a hablar un poco de algunas historias relativas a este personaje, al Charro Negro. Así es que sin más preámbulos, comencemos con esta primera historia, que es justo una leyenda, una historia que se contó hace mucho. En estos programas, como les he traído en otras ediciones, en temporada de Día de Muertos, esta radiodifusora ponía unas leyendas. Entre esas leyendas se situaba esta, que era la del Charro Negro. El Charro Negro, como ya les decía, en las historias, divagué un poquito. La historia comienza en una casa muy humilde en la que Pedro, quien es el protagonista de esta historia, era una persona, un joven, quien tenía problemas con el alcohol. Su madre ya estaba muy preocupada por él, porque ya agarraba la juerga varios días. Una noche en la que estaba lloviendo, ellos estaban en su casa, que estaba a las afueras de una comunidad. El pueblo quedaba unos 15-20 minutos caminando, pero tenían que pasar por un río. Es cosa que esta noche tormentosa, este joven agarra la parranda y comienza a embriagarse. Se le acaba el alcohol, pero él quería seguir de fiesta. Él quiere irse de la casa e ir a uno de los bares o tugurios del pueblo que sabe que a altas horas de la noche siguen abiertos, por lo que decide irse de la casa. Su mamá, bastante preocupada, se le prohíbe salir. Se pone incluso en la puerta para evitar que él salga. Pero este joven la avienta, enojado, tratando de seguir con su fiesta.
Su mamá cae y entre el enojo y la frustración que tenía de que le fuera a pasar algo y también de que ya estaba cansada de que él no entendiera y siguiera con esos vicios, le grita: el mismo diablo te va a traer. Este joven no hace caso y se sale de su casa, va hacia la ciudad, llega hasta este río. Cabe mencionar que no había ningún puente, solo había una vereda que cruzaba este río, por lo que al estar lloviendo, al ser una noche de tormenta, este río se alzó. Él no tenía cómo pasar. Estaba el agua muy arriba, por lo que temió morir ahogado. En ese silencio y aquella oscuridad que la tormenta albergaba, escuchó unos cascos atrás de él. Un caballo se acercaba. Era algo raro porque, si bien era una zona medio rural, pocos eran los que poseían un caballo. Él voltea hacia sus espaldas y ve que un caballo se viene acercando con una persona de negro vestida de charro, elegante. Se acerca hacia él y le dice su nombre. Él, sorprendido, pero responde con un saludo: buenas noches. Este hombre en su caballo le dice que si necesita ayuda para cruzar. Él dice que sí y sube a este caballo. En sus palabras es que no supo en qué momento cruzaron el río, porque cuando volvió en sí, ya estaba del otro lado. El alegre por esto iba a seguir su juerga. Dice: aquí está bien, amigo, aquí me bajo. Este charro suelta una carcajada y le dice: no, este no es tu destino. Con un golpe hacia el caballo, lo hace correr de la manera más rápida. Este joven iba atrás y lo iba tratando de detener, diciéndole que aquí se bajaba, que ya no era necesario que lo llevara hasta el pueblo. Se dirigían hacia allá. Este joven iba muy asustado porque iba muy rápido este caballo y tenía miedo de caerse. Van llegando al pueblo cuando le dice: aquí me bajo, yo vengo aquí al pueblo. Pero este charro sigue riéndose y le dice: no, me mandaron por ti, este no es tu destino. Fue como una carrera en círculos, porque regresaron a ese mismo río, cruzaron ese río y se dirigió hacia su casa. Este charro iba a toda velocidad y el joven no sabía si brincar o quedarse, pero seguía pasmado por ello. Justo al llegar a la puerta de su casa, este caballo se para en seco, tirando a este joven. Cuando cae, obviamente por el golpe, queda algo atontado, pero siente unas manos que los levantan, pero eran unas manos calientes, unas manos hirviendo que sintió. Este hombre, este charro, vuelve a decirle: tu madre me mandó por ti. Y tienes suerte de que ella esté rezando, porque si no te llevaba conmigo. Fue cuando lo empujó hacia esta puerta, golpeó su cabeza y empezó a sangrar. Se le nubló la vista y no pudo ver a esta persona. Solo escuchó aquellos cascos que se iban a lo lejos, junto con esa risa que se alejaba hacia el monte. Su madre abrió la puerta y vio a su hijo en un charco de sangre. Aquella herida que le había hecho al aventarlo la puerta había abierto su cabeza. Este joven solo le dijo: me mandaste al charro negro, me mandaste al diablo. Su madre, preocupada, le dijo que había pasado por esos excesos, por esa vida que llevaba,
Desde aquel momento aquel joven cambió su vida drásticamente, ya que desde aquel momento supo que si volvía a las andadas, algo le decía que podría volver este charro negro y llevárselo para siempre. Comunidad, como les digo, las historias del charro negro a veces lo presenta como este castigador por la vida de pecados o excesos que se lleva. Algunas veces, como en esta historia, nos relata aquel joven que vivía en excesos, que tenía este problema de alcoholismo y que aparte estaba haciendo sufrir a su familia, en este caso a su madre. Y la historia del charro negro es justamente, muchas de las historias vienen concernientes a esto. Algunas tratan de aquellas mujeres que gustan de los halagos que los hombres le dan, como en aquella anécdota que contamos en esa primera edición de Relatando el Miedo, justo de este nombre, el charro negro, donde hablábamos más a fondo de él. Les pido que vayan a ver este video, les pido que chequen aquella historia y también pues por ahí comenten que están en este capítulo 69, ya un año después de que iniciamos ese proyecto. La siguiente historia, comunidad. Esta historia comienza en una noche oscura, una noche tormentosa en un pequeño pueblo de México. La gente estaba refugiada en sus hogares, mientras la lluvia golpeaba con fuerza. Los relámpagos iluminaban el cielo y el viento aullaba como un lamento siniestro. En ese pueblo vivía una joven llamada Isabel. Era una hermosa mujer con cabellera larga, negra, unos ojos profundos muy hermosos. Ella siempre había sentido una especie de conexión con todo este folclore de leyendas, con todas estas historias, y había escuchado hablar de aquel temido charro negro, un espíritu maligno que acechaba a aquellos que osaban aventurarse en la oscuridad de la noche. Y justo una noche, mientras llovía, esta lluvia estaba arreciando, Isabel escuchó un extraño ruido proveniente de afuera de su casa. Ella decidió asomarse por la ventana y vio una figura alta, sombría, que estaba parado justo en un árbol viejo que estaba afuera de su casa. En ese momento, el corazón de Isabel se aceleró al reconocer esta figura inconfundible del charro negro. Este espíritu vestía un elegante, un impecable traje de charro, completamente negro, que parecía absorber la luz de la luna, ya que no se podía diferenciar ningún rasgo ni de su cara, ni de su vestimenta. Sus ojos brillaban con un fuego maligno, y lograba escuchar en aquellas brisas del viento una risa que sonaba junto con el aire, como el eco de una pesadilla. Isabel retrocedió instintivamente de la ventana y cerró las cortinas. La invadió el miedo de que el charro negro pudiera verla. A medida de que avanzaba la noche, los aullidos del viento se mezclaban con los lamentos de aquel espíritu. Isabela estaba muy asustada, pero sabía que tenía que hacer algo para protegerse. De alguna manera sabía que aquel charro negro, que aquel espíritu que estaba fuera de su casa, estaba ahí por ella. Ella recordó una de las historias que su abuela tanto le contaba, que desde niña le contó. Y en ella
recordaba un conjuro ancestral en el que el charro negro podía ser vencido. Según la leyenda, este conjuro podía ayudar. Isabel, decidida a enfrentar su miedo, salió a la tormenta con una vela encendida y recitó las palabras del conjuro. Viendo directamente hacia aquel árbol y esa figura fantasmal y siniestra que estaba viendo, recitó este conjuro. De un momento a otro el viento se calmó, se silenció todo, ni las risas de aquel ser se escuchaban. Todo se detuvo en seco. Este charro parecía sorprendido por la valentía de Isabel. En este silencio, el espíritu volvía a soltar una risa, pero esta vez más malévola, más oscura y siniestra. Y también dijo: has demostrado valentía, Isabel, pero mi poder es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Justo en ese momento, el charro negro desapareció en una nube de humo negro, y aquella tormenta que parecía nunca terminar se desvaneció. Isabela regresó a su casa, aliviada. Sintió un cansancio muy grande, pues algo pasó aquella noche. Sabía que había desafiado al espíritu y que había sobrevivido a él. A partir de ese día, la historia se arregló como en muchos pueblos. Las noticias pasan muy rápido y esta no fue la excepción. Se comenzó a contar la historia de cómo una joven valiente se enfrentó al temible charro negro y lo ahuyentó. Sin embargo, Isabel siempre recordará la mirada malévola de aquel espíritu y sabía que el charro negro aún podía acechar en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Pero ella también sabía que mientras mantuviera viva su valentía, podría enfrentar cualquier cosa, cualquier mal que se cruzara en su camino, podría hacerle frente. Y así es como Isabel demostró aquella valentía. Hay historias como esta en las que se enfrenta el charro negro y que de alguna manera logran derrotarlo o ganarle una partida. Hay historias donde hacen pacto con él y logran engañarlo de alguna forma. Recordemos que el charro negro es conocido, o es, mejor dicho, es identificado como también una de las representaciones del diablo. Y es por ello que también hay historias donde tiende a hacer pactos con aquellos avariciosos que quieren tener más. La historia que a continuación sigue va encaminada también a aquel, pues como decirles, castigo que se tiene o que se les da a ciertas personas que por los vicios, por los excesos pueden tener. Esta es de un pueblo mexicano. En ella vivía Ramiro. Ramiro era conocido en este pueblo por sus problemas con el alcohol. Él había consumido durante muchos años de su vida el alcohol, y Ramiro solía pasar sus días en la cantina local, ahogando sus penas en tequila hasta altas horas de la noche y muchas veces quedarse dormido en la calle. Una noche, después de haber bebido más de lo habitual,
Ramiro decidió volver a casa con su esposa. Todo esto obviamente ahogado de borracho. Él decidió irse a través de un oscuro y solitario camino que atravesaba un campo desolado. En aquella noche, la luna apenas si se asomaba por las nubes, arrojando sombras inquietantes sobre aquel paisaje. Mientras caminaba tambaleándose por este camino, Ramiro comenzó a escuchar el sonido de cascos golpeando el suelo detrás de él. Él se dio la vuelta y vio a lo lejos a un jinete montando un majestuoso caballo negro. Era enorme. Sus ojos brillaban como si en ellos existiera un fuego infernal. Ramiro, confundido y muy atemorizado, intentó alejarse corriendo. La borrachera no le permitía correr. Pero aquel jinete se acercó rápidamente, por lo que al llegar a él, la voz del espíritu resonó en la cabeza de Ramiro. Has llevado una vida de excesos y oscuridad, y es momento de pagar. Aquel charro extendió su mano hacia Ramiro y alguna extraña fuerza lo hizo ir hacia este caballo. A medida de que se acercaba, Ramiro estaba suplicando por su vida y dijo que abandonaría el alcohol. Pero el espíritu solo se burlaba de sus súplicas y lo arrastró en aquella oscuridad. Llegó hasta una parte muy adentro de aquel monte y la oscuridad se hacía más grande. Es cuando suelta a Ramiro y le dice que no te llevo solo porque tu esposa está rezando por ti. Ramiro se levanta y corre despavorido. La borrachera ya se le había bajado por aquel susto. Baja de aquel cerro y va directamente hacia su casa. La tormenta comenzó a arreciarse. Parecía incontrolable, parecía como si algo no quisiera que Ramiro llegara hasta su casa. Entre truenos y la luz de aquellos rayos que caían, asustaban cada vez más a Ramiro, pues él sentía las pisadas de los cascos atrás de él. Escuchaba aquella risa de aquel charro que vio. Él llegó hasta su casa, abrió la puerta y abrazó a su mujer. Su mujer estaba rezando, efectivamente. Estaba con su rosario, con una vela encendida en aquella penumbra de la noche, rezando por Ramiro. Con el paso de los días, la historia de Ramiro y su encuentro con el charro negro se convirtió en una leyenda aterradora en aquella comunidad. La gente del pueblo comenzó a ser consciente de los peligros de los excesos y las adicciones. Comenzó a recordar la advertencia de aquel espíritu. Inclusive aquella cantina que Ramiro visitaba con cotidianidad comenzó a vaciarse gradualmente, ya que los lugareños abandonaron el vicio del alcohol, ya que Ramiro también les había contado a todo el mundo aquella trágica lección que el charro negro le había dado. Sin embargo, Ramiro y todos en aquel pueblo sabían que el charro negro continuaba acechando en las sombras, recordándoles a todos que los pecados del pasado nunca pueden escapar de su castigo, y que aunque Ramiro había pagado por sus errores, el pueblo siempre recordaría la noche en que el espíritu oscuro del charro negro casi se lleva su alma, pero lo dejó como un recordatorio siniestro de las consecuencias que pueden pasar
por los excesos y las adicciones. Comunidad, agradezco que se hayan quedado hasta el final de este programa, esta en edición número 69. Quiero pedirles que nos sigan apoyando en las diferentes redes sociales, que si nos ven por el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo, abajo está en la descripción, para que ustedes puedan acceder a las diferentes plataformas y nos apoyen en pues, nuestras redes sociales. También sepan que estamos subiendo contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. Les pido que se suscriban, que le den like, que comenten qué les pareció los relatos de este capítulo, que le den like y que me digan si quieren que traigamos más relatos relacionados a estas leyendas del folclore mexicano o específicamente del charro negro. También les pido que por ahí también pueden hacernos llegar sus historias sobre temas relevantes aquí al terror y misterio, y que podemos traerlas en la próxima edición, así como aquellos relatos que ustedes plasmen. Vaya, quiero mandar un saludo especial hablando sobre esto a Habichuela Mágica. Un abrazo, gracias por ser parte de esta comunidad y por comentar y por traernos un relato, que este relato lo tenemos guardado para una próxima edición de Relatando el Miedo, en donde hablaremos nuevamente de este tema sobre aquellos familiares que vienen a despedirse después de muertos. Y por ahí Habichuela Mágica nos trajo una historia de ella, el cual plasmaremos en el siguiente capítulo. Un abrazo y muchas gracias. Esperamos que sigas en contacto con nosotros y que sigas siendo parte de esta comunidad. También quiero agradecer a las personas que están en el directo aquí en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, y que cada jueves a las 8:30 se conectan y están escuchando este programa. 01 Ella, Drapsnat, Kata, Alesia Hydra y Lizzy GH, gracias por su apoyo, por meterse a escuchar este programa completamente en vivo, al cual invito también a las personas que vienen que ven el canal de YouTube, y que se vengan también a los en vivos, que están todos los jueves a las 8:30 en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, por si quieren acompañarnos. También estamos en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo, aquí con historias más cortitas, más digeribles, por si ustedes quieren ir a checar algunas historias allá vayan también a apoyarnos. Síganos en Instagram en Relatando_M, estaremos subiendo ya contenido, por ahí vamos a traer unas dinámicas tentativamente para Día de Muertos. Por ahí tenemos algún proyecto, ya estaremos subiendo contenido a la página y a Instagram para que chequen. Mientras, síganos en lo que subimos contenido. Comunidad, estoy seguro que ustedes han pasado por alguna situación que no pueden explicar, alguna historia de algún familiar que les haya contado. Si ustedes quieren compartirla, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com, o bien en mensaje directo en Instagram o en comentario en YouTube, y de esta manera su relato aparezca en la próxima edición del programa. Comunidad, yo me despido, les agradezco una vez más que hayan estado en este capítulo 69. Tenemos una cita agendada para el próximo jueves a las 8:30 de la noche en su dosis diaria de misterio y terror. Hoy pueden volver a la cotidianidad, sigan en esta calurosa noche, pero nunca se olviden que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.